Buenos días, reciban un cordial saludo de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. En este sábado 28 de mayo tenemos el honor de tener el día del doctor Michael Dickman por México, nuestro invitado internacional, el doctor Víctor Dávila y la doctora Olga Morillo por Venezuela, van a estar dando conferencias y moderar. Queremos agradecer el día de hoy a la empresa del grupo LED que está auspiciando patrocinando esta actividad académica. Igualmente queremos agradecer la presencia de todos ustedes en la mañana de hoy y sabemos que va a ser de su agrado. Muchas gracias, bienvenidos y un placer tenerlos aquí, estimados amigos. Dejo con ustedes a la doctora Olga Morillo, que va a ser la moderadora y es nuestra coordinadora del Comité de Columna. Bienvenidos. Buenos días a todos. Encantada, Reni, de poder retomar las actividades del Comité de Columna de la Sociedad de Traumatología y Ortopedia. El día de hoy contamos con nuestros grandes amigos Mike Dickman y Víctor Dávila para dar este webinar. En primer lugar tenemos a Mike Dickman. El doctor Mike Dickman es cirujano de columna ortopedista, venezolano-mexicano. Actualmente ejerce en la Universidad Autónoma de Guadalajara y es fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna. También reconocido miembro de la organización de AO España. Y nuestro colega venezolano aquí de la localidad, el doctor Víctor Dávila, cirujano de columna, traumatólogo y ortopedista. Es actualmente jefe del Departamento de Traumatología y Ortopedia del Hospital Universitario Manuel Núñez Tovar y coordinador del posgrado de cirugía de columna de este mismo hospital. No me queda más que darle la palabra a Mike para ya iniciar con este webinar. Mike nos va a hablar hoy de hernias de disco en el adulto mayor. Muchas gracias, Olguita. Agradezco esta invitación y claro, qué más que hablar hacia mi patria que me da mucho orgullo pues, poder tener esa oportunidad de estar con ustedes y la verdad que es todo un placer. Y Víctor, muchas gracias, gracias por la invitación y pues yo quería hablarles decía, bueno, que podía hablarles un poco algo diferente, ¿no? Y quería ver si podía captar, a ver si comparto aquí la pantalla. Creo que sí lo están viendo, ¿verdad? Es sobre la hernia de disco en el adulto mayor y esto sí será un reto y creo que vale la pena pues saber un poco de esta entidad que muchas veces se nos pasa en nuestra, ¿cómo se llama esto? En nuestro trabajo cotidiano y que no tenemos ese concepto de que el paciente adulto mayor pueda tener una hernia de disco porque normalmente su columna está tan degenerada, no llega a generar pues algún tipo de problema de este tipo, ¿no? Y siempre vamos más hacia lo más aparatoso, lo que más se ve que son las deformidades. El objetivo es entender pues el concepto de la hernia de disco en el adulto mayor, la relevancia de esta patología y las características de las diferentes hernias de disco entre del adulto mayor y el joven y cuál es la diferencia o cómo debemos tratar este tipo de patologías, ¿no? La definición de la edades por la OMS pues ha cambiado un poco y entonces pacientes de 60 y esto ya subió a 65, a 65 años se consideran ya edad avanzada arriba de los 65 y 75 a 90 son viejos ancianos y más de 90 pues son de grandes viejos o grandes longevos. Lo que sí es definitivo es que la nuestra población pues está cambiando y cada vez tenemos la base más ancha de las edades mayores, arriba de 60 años, y esto a nivel mundial. Y estas personas, como bien hemos estado viendo, van haciendo más actividades, son más activos. O sea, no es lo mismo un viejo, voy a decir ahora, me voy a tirar un tiro en el dedo, o sea, un viejo de 60 años haciendo ejercicio, corriendo, haciendo bicicleta de montaña y haciendo todas estas actividades, que el que pasaba hace
pues no tantos años, hace 10 años era muy distinto. Entonces, este tipo de pacientes o estos nuevos jóvenes de edad, de cierta edad, pues tienen una cantidad de movilidad de la columna que les hace tener patologías que posiblemente no veíamos antes, ¿no? Y esto es un poco lo que ha pasado, ¿no? En Japón, en el 62, pues la hernia de disco lumbar arriba de 65 años era muy bajo. Era más o menos del 0.7%, y esto ha ido aumentando. Y es una estadística relativamente vieja ya, del 98, pues ya subió al 11%. En Suecia también se observa. Y esto en menos de 10 años, de un 6% a un 9%. Y en Italia también en poco tiempo pasó de 5 a 10%. Entonces, cada vez este tipo de patología la vamos a ver más frecuentes en el adulto mayor. Y las características del disco intervertebral en el adulto mayor, pues es diferente un poco. Está muy degenerado el disco, está deshidratado y muchas veces inexistente, ¿no? Y entonces encontramos que el paciente tiene un anillo muy degenerado y muy inestable también, ¿no? Acompañado de deformidades, con una mala alineación y un conducto estrecho en la mayoría de los casos. Entonces, esto hace difícil a veces saber cuál es la causa o cuál es lo que genera el dolor de tipo lumbar. Y también su sintomatología cambia. No es lo mismo la hernia de disco en el joven que en el adulto mayor. En el joven, el tema, la prueba de la SEG que conocemos es muy característico cuando hay un dato de compresión radicular, y al levantar la pierna encontramos pues ese dolor tan importante que en el adulto mayor es muy, muy extraño encontrarlo. Las maniobras de Valsalva son muy positivas en el joven y en el adulto mayor pues puede ser indiferente. Los reflejos, la mayoría de las veces nuestros pacientes mayores tienen ausencia de reflejos, sobre todo el rotuliano y el aquilio, han desaparecido por un tema ya de edad, no tanto por un problema de compresión radicular. Y lo que sí se ha visto que este tipo de paciente, cuando se le hace algún tipo de tratamiento de descompresión, la evolución del mismo no es tan buena como la que encontramos en los jóvenes. Y esto es una gráfica donde vemos cómo el signo de la SEC va disminuyendo con respecto a la edad en los pacientes que tienen algún tipo de compresión a nivel de la columna lumbar. El paciente joven, la hernia de disco es básicamente por el núcleo pulposo, y lo encontramos, y esto es una característica muy importante, lo encontramos generalmente en los segmentos inferiores, siempre inferior a L4, L4, L5 o L5-C1. El desplazamiento es generalmente posterolateral y este desplazamiento es hacia caudal, muy diferente al adulto mayor. El adulto mayor, realmente la hernia de disco es la plataforma a la que se extrae o se sale del anillo o de la zona donde está el espacio. Los segmentos son normalmente de L4, L5 hacia arriba o hacia más proximal, y las hernias son muy difíciles a veces de encontrar, están en la región foraminal o extraforaminal, y su desplazamiento, curiosamente, es hacia cefálico. Y un poco la fisiopatología, y lo voy a presentar con un caso muy de un paciente que tiene un segmento rígido en la parte inferior, que es lo que encontramos ya en el adulto mayor, que sus segmentos L4, L5, L5-C1 están pues básicamente artrósicos, de muy poca movilidad. ¿Y dónde vamos a encontrar la hernia de disco? Normalmente en el segmento móvil, y ese segmento, como lo vemos en este adulto mayor, ahí es donde encontramos este tipo de patología. Por eso las patologías son generalmente arriba del segmento L4, L5. Y la posición, esto tiene que ver más con la degeneración del anillo, es más que todo en la parte, ya sea en el foramen, que es donde muy pocas veces buscamos este tipo de patología, y la zona extraforaminal. Y la distribución o la desplazamiento es hacia la parte cefálica. Normalmente estas hernias se van hacia la parte cefálica, y el desplazamiento de la hernia de disco generalmente son segmentos más altos que inclusive donde está la hernia de disco. No es lo frecuente.
Entonces, las hernias foraminales y extraforaminales, si se estudian individualmente, presentan el 11% de las hernias. No son muy frecuentes, un porcentaje bajo, pero lo curioso aquí es generalmente está arriba de la sexta vida de la vida. En la sexta década de la vida es donde encontramos este tipo de problemas. Y estos pacientes, curiosamente, y lo van a encontrar, ya han tenido unas cirugías de cadera o de rodilla, porque la sintomatología, como es proximal, como que el dolor es proximal y esa relación que existe entre la degeneración que tiene ya sea de la rodilla o de la cadera, y estos pacientes han recibido algún tipo de tratamiento, ya sea inclusive de ahora con las nuevas modas artroscópico, ya sea a nivel de rodilla o cadera, y que su sintomatología no mejora a pesar del tratamiento, y debemos tener pues, presente que posiblemente la patología se encuentre en los segmentos más inestables, que son L3, L4 o L2, L3. Estos son algunos estudios que hacen esa comparación entre el joven y el adulto mayor, donde pues vean la proporción. Pues, la hernias de disco pues, es desproporcionado la cantidad de jóvenes que tienen comparado con el anciano. Pero tienen algunas características importantes. La mayoría de las hernias de disco en el joven, el 97% fueron L4, L5, L5 segundo. Y más del 50% de las hernias en el anciano fueron menos del 50% fueron L4, L5 o L5 segundo. El 40% de estas hernias se encontraban básicamente en los segmentos L1, L2, L2, L3 y L3, L4. Esto es un poco la distribución de las hernias de disco, donde encontramos que en los jóvenes la mayoría de las hernias eran L5S1 y en los ancianos era L4, L5, pero de ahí se iba incrementando hasta segmentos mucho mayores, como L1, L2 o L2, L3. Entonces observamos esa tendencia a irse a los segmentos más proximales, ¿no? Y lo que llama, esto es un poco un estudio un poquito diferente, porque ¿qué es lo que encontramos? Que los segmentos inferiores a donde se presentó la hernia de disco siempre fueron, ya sea en el joven o en el adulto mayor, segmentos que no tenían, que tenían una degeneración importante o estaban fijos, como el caso, por eso es más frecuente encontrar hernia de disco en el joven de L4, L5 o L5S1, porque ya el segmento inferior ya son fijos o ya no tienen una gran movilidad. Y en los pacientes adultos se encontraba pues exactamente eso, que los segmentos L4, L5 y L5S1 estaban completamente artrósicos. Es interesante la clínica. La clínica es un dolor súbito e incapacitante. Entonces, cuando tengan un paciente de adulto mayor con un dolor súbito en la región de la cadera y la rodilla, no dejen de pensar que pudiera tener un problema que viene a nivel de la columna lumbar y sobre todo la columna lumbar alta. El dolor es generalmente proximal en el muslo, es lo más frecuente. No hay datos de neurotensión. Hay un déficit motor y principalmente es el cuádriceps, por eso la confusión tanto con problemas de cadera. Y hay una hiperalgesia muy importante por el tipo de nervio o raíz nerviosa que irrita, que va a una representación sobre el fémur cutáneo que llega a afectarse en muchos de los casos. Los cambios de movimiento del tronco no modifican el dolor y generalmente el diagnóstico está diferido por problemas o por lo menos con tratamientos hacia la cadera o hacia la rodilla. Y esto tiene que ver con la distribución de la sensibilidad o la parte sensitiva en los segmentos más altos, entre L2 y L3 o las raíces de L2 y L3, donde sabemos que esta es la zona o la distribución de la zona del dolor y por eso los pacientes debutan con un problema básicamente en la región de muslo o de la cara lateral del muslo o proximal hacia la región de la cadera. Eso también es como la distribución de las raíces nerviosas altas pueden dar un dolor hacia la zona del nervio femoral o femorocutáneo y dar este tipo de sintomatología. Los estudios de gabinete muchas veces no hacen el diagnóstico, o por lo menos si dejamos que el radiólogo busque o investigue un poco sobre el tema, muchas veces
no encuentra este tipo de patología. ¿Por qué? Porque son hernias de disco realmente ocultas. Hay que buscarla y hay que sospecharla. Si no la sospechamos, generalmente no encontramos pues, este tipo de patología. Entonces siempre hay que estar sospechando, ¿no? Es un poco, o sea, aquí en este caso vemos que pues el radiólogo describirá perfectamente el canal estrecho, pero posiblemente el tema de la hernia de disco extraforaminal no lo describa, ¿no? Yo siempre hago un poco con mi radiólogo el tema de que pues, por cada hernia de disco foraminal o extraforaminal que se le vaya, pues, me paga una comida. Llevo varias, afortunadamente. Siempre hay que sospecharlo. Es importante ver que el contorno del disco, sobre todo en la región foraminal o extraforaminal, haya una modificación importante. La desaparición de la grasa en el foramen, y eso lo encontramos mucho cuando vemos a nivel de la región de forámenes, en el T1, que pocas veces usamos en la resonancia, y ahí vamos viendo la desaparición de la grasa, y esto nos hace sospechar que pudiera haber una hernia en la región foraminal. Cambios o engrosamiento de la raíz nerviosa. A mí no me ha tocado mucho ver ese engrosamiento de la raíz, pero sí el desplazamiento de la raíz nerviosa y sobre todo en los cortes coronales. Es un poco el mismo caso que hemos visto donde estaba la zona fija o foraminal, y vean como la grasa que hay en el foramen del lado izquierdo pues, prácticamente se pierde por la presencia de esta hernia de disco a nivel del segmento L3-L4. La integración del diagnóstico es paciente adulto mayor que llega a la consulta con un dolor súbito e intolerante. Generalmente es mucho mayor el dolor de lo habitual que encontramos inclusive en pacientes con hernia de disco, y esto tiene que ver con la irritación del ganglio que está en la región foraminal o extraforaminal, la sensación de pérdida de fuerza de la cadera o rodilla, y a veces hay un dolor referido más a la región sacroiliaca. Y cuando veamos este paciente, que le hagamos una resonancia y no veamos alguna alteración clásica de una compresión dentro del conducto, sospeche de forma importante la posibilidad de este tipo de dolor. El manejo, pues la mayoría de las veces se hacen, cuando tengo ciertas dudas, pues hago bloqueos terapéutico diagnóstico. Realmente es más diagnóstico que terapéutico, y la mejoría en algunos sí puede ser pues, tan alta como 45% de lo que están reportados. El manejo de la cirugía, pues hay que estar muy consciente de que no es la típica entrada a nivel de interlaminar donde podemos sacar la hernia de disco, porque esta se encuentra en la parte lateral. Afortunadamente, con la llegada de las técnicas endoscópicas y sobre todo foraminales, pues este tipo de hernia de disco es como la indicación ideal para hacer la resección del segmento o la resección del segmento a nivel de la columna del disco a ese nivel. La anatomía, sobre todo los que lo hacemos por vía microscópica, pues es importante pues, conocerla bien, la distribución sobre todo de la raíz nerviosa, cómo la raíz nerviosa se modifica ya en la zona extraforaminal, y estar consciente de la posición de la raíz nerviosa para no generar mayores daños, y sobre todo por la manipulación que se pueda tener sobre el ganglio, que puede generar más problemas que beneficios de la misma. Es una anatomía que muchas veces no conocemos. Y estas hernias, como comentaba, pues migran hacia proximal o hacia cefálico, y entonces hay que buscarlas en esa zona que normalmente estamos acostumbrados cuando hacemos las hernias en el espacio, en el conducto, que van hacia la zona caudal. Rara vez encontramos hernias que se van hacia la parte cefálica, ¿no? Yo soy más de las técnicas microquirúrgicas o tubulares, donde pues, el saber o conocer la anatomía a dicho nivel, y donde podemos hacer una descompresión en la zona foraminal o extraforaminal por vía extraforaminal, da buenos resultados. Es una hernia de disco lumbar. Voy a adelantar un poquito esto. Estamos con una técnica de las de inicio, y donde encontramos fragmentos
fragmento de disco, y esto, básicamente aquí la exploración es muy poca la que se tiene que realizar para poder sacar este tipo de fragmentos. Déjame ver si ahí está. Creo que al rechazar el ganglio hacia un lado y tratar de manipularlo lo menos posible, podemos sacar este tipo de fragmentos de disco que generan una compresión importante a nivel del ganglio. Por eso son tan dolorosas este tipo de patologías, sobre todo la extraforaminal o la foraminal misma, ¿no? La técnica está escrita hace muchos años de hacer la extraforaminal y básicamente tiene que ver entre las dos espinosas y dónde localizar o buscar la hernia de disco. Normalmente la encontramos en el borde de la faceta descendente por la parte externa. La describió el profesor Sénega en 97, pero había sido ya descrita por Wilson hace algunos años antes, pero la hizo popular el profesor Jack Senegas. En ocasiones, cuando ya este tipo de hernias son en los niveles más distales, como L5C1, hay una técnica que describe que muchas veces el ala del sacro no es posible, no nos permite o no nos da la angulación para poder llegar a esta zona, y donde se recomienda hacer una pequeña osteotomía de la ala del sacro para poder llegar a este tipo de hernias de disco, sobre todo en el L5-C1. Y sobre todo cuando hay deformidades que se acompañan muchas veces con este tipo de paciente, la resección de lo que es la transversa o parte del ala del sacro nos permite tener una buena descompresión de la zona, sobre todo en pacientes que tienen una escoliosis degenerativa a dicho nivel. En una ocasión queríamos todavía preservar para no generar una instrumentación a un paciente mayor, y lo que hemos tenido que hacer con técnicas combinadas, donde hacemos la clásica interlaminar, donde podemos resecar parte del fragmento del disco en la zona de foraminal, pero tendríamos que combinarla con una extraforaminal en el mismo acto quirúrgico, y sí, este tipo de técnica da una buena visualización de la hernia y podemos poderlo extraer completamente. Entonces, cuando hay duda, sí hacer esa combinación. La cirugía endoscópica, como decía, creo que ha avanzado en forma importante en los últimos tal vez 10 años, en donde pues estas técnicas han generado grandes cambios en el manejo, o por lo menos el abordaje de las hernias de disco foraminales o extraforaminales. Aunque esta es una serie ya un poco vieja, del 2007, donde se estudiaron 66 pacientes con cirugía endoscópica, y de las cuales yo creo que la curva de aprendizaje empezaba, 5 se transformaron en cirugía abierta y 2 generaron un daño completo del nervio. Entonces el tema de la curva de aprendizaje es importante, tratar pues de que ahora que ya hay mucho más centros donde se hace este tipo de cirugía, poder tener un entrenamiento adecuado para realizar esta técnica y evitar pues este daño completo de la raíz nerviosa. Y muchas veces, como la manipulación se incrementa en forma importante, a veces con las técnicas endoscópicas, sobre todo cuando se inicia en este tipo de técnica, pues es importante pues valorar el no manipular el ganglio, porque esto genera una paresia que puede ser una meralgia que puede ser molesta por muchos meses. Esto es un estudio hace ya algunos, hicimos una recopilación de los primeros, no sé, 84 pacientes, donde encontramos que la mayoría de los pacientes eran menores de 60 años, pero nuestra población es interesante porque había una proporción no descartada, de más de la mitad de los pacientes eran mayores de 60 años. Y si vemos la estadística, pues era mucho más en masculinos que en femeninos, y en los pacientes de más de 60 años encontrábamos que era L4, L5 y L3, L4, como es la tendencia a nivel mundial de que los segmentos superiores sean más frecuentes que tuvieran problemas en pacientes adultos mayores. Voy a presentar un caso clínico, es un caso clínico donde
Vemos es un paciente de 78 años de edad, alcohólico, hipertenso, pero que súbitamente presentó un dolor importante a nivel de la columna y pues obviamente todo el mundo le decía pues que sí, que tenía una escoliosis degenerativa, que eso posiblemente sea la causa. Aunque este paciente nada más refería pérdida de la fuerza del cuádriceps y ausencia pues, de los reflejos generalizado como siempre hay en este tipo de pacientes. Y tal vez fue manejado con analgésico antiinflamatorio en las consultas, en la consulta externa, hasta que no se estudió bien el estudio de la resonancia, que era difícil de interpretar, y se encontró pues que el paciente presentaba una hernia de disco extraforaminal de forma importante al nivel del lado izquierdo, donde vemos que en el segmento 3L4 se cerraba el foramen importante, que tenía pues este tipo de disco que cerraba el foramen a nivel de foraminal y extraforaminal, el cual pues ahí confirmó pues la presencia de esta hernia de disco foraminal. Pues y el manejo, en este caso, pues tratar de hacer una fusión, pues era instrumentar toda la columna y realmente pues se hizo una técnica de estas microquirúrgica extraforaminales. A ver si puedo adelantar un poco para no. Y consiste en pues, ser muy elegantes o muy gentiles al hacer la retracción del ganglio. Aquí estamos en la zona extraforaminal y hacemos una técnica donde las referencias anatómicas pues son la transversa de ambos segmentos y donde encontramos este fragmento, déjame ver si lo adelanto un poquito más, sí, este está un fragmento bastante grande que se iba hacia la zona cefálica y se puede hacer una retracción, una resección pues completamente del fragmento extraforaminal en un paciente pues, de 78 años de edad, que habitualmente no encontramos este tipo de hernia de discos tan grandes o de tamaño tan importante, pero esto generalmente se combina más con un tema del anillo fibroso más que otro elemento. Este es otro caso que sí quisiera presentar porque es un poco más actual en el sentido de pues, las técnicas endoscópicas a nivel de la región de la cadera. Es un paciente de 72 años de edad que ya se había hecho alguna cirugía a nivel de la columna lumbar en 5 ocasiones y llegó con un dolor irradiado hacia la región de la cadera y sacroiliaca del lado derecho, de estos dolores insoportables que no podía prácticamente ni movilizarse. El paciente tenía algún desgaste a nivel de la región de la cadera, como observamos aquí, y ya tenía una prótesis del lado contralateral, y se decidió pues, hacer una cirugía artroscópica a nivel de la cadera, y el paciente, es cuando le están haciendo la cirugía artroscópica, y tuvo una mejoría por una semana. Yo creo que fue el efecto placebo que tuvo y regresé de forma importante con un dolor muy intenso, por lo cual me interconsultaron y básicamente porque me había tocado hacer una de esas 5 cirugías previas y donde él tenía, como observan, una laminectomía importante. Pero por la zona, pues revisamos su resonancia y encontramos que tenía este fragmento. Ya este era un poco más entre canal y la zona foraminal, y hicimos una prueba primero con un bloqueo. El paciente presentó una mejoría por 4 días muy notoria, pero pues sabía que ya había que realizar algún tipo de cirugía y se hizo una cirugía de tipo tubular, en el cual, pero esta sí se hizo intracanal y el fragmento, como ven, pues estaba más bien hacia el foramen y ahí tuvimos que resecar el fragmento hacia el foramen, buscarlo porque la raíz nerviosa, por lo menos la descendente, no tenía ninguna patología. La patología realmente estaba en la zona del foramen y ahí fue donde se sacó este fragmento, pues de forma que resolvió
pues, prácticamente todo el problema del paciente. Entonces el mensaje es que tiene unas características distintas la hernia de disco en el adulto mayor en comparación al joven. No hay signos tan clásicos como estamos acostumbrados a ver en el joven, y siempre sospechar en un paciente con un dolor súbito en la extremidad inferior, sobre todo en su cara lateral y sobre todo hacia la región de la ingle, de que este paciente lo más seguro es que tenga algún tipo de compresión a nivel de los segmentos altos de la columna. Y la descompresión selectiva sin fusión da muy buenos resultados. Y yo la recomendación que les doy es siempre sospechen este tipo de patología. Muchas gracias. Gracias, Matt. Excelente charla. Me hubiese gustado escucharla más en diciembre cuando tuvimos un caso en un adulto mayor. Le damos continuación a Víctor para que nos hable un poquito de regeneración discal y luego vamos con las preguntas del chat. Bueno, un poco diferente el tema mío, si me escuchan. Perfecto, perfecto. Okay. Perfecto. Sí, un poco diferente. Ya Mike pudo establecer claramente cuáles son las diferencias entre el adulto, la patología degenerativa del adulto y el joven, ¿no? Pero un poco el tema sobre regeneración y algo sobre reparación, que son dos términos diferentes, regeneración y reparación del disco. Y nosotros habíamos hablado inicialmente de hacer algún pequeño recuento sobre la parte degenerativa, un poco sobre lo que es la fisiología de la degeneración del disco. Y esto, como ustedes saben, es la unidad funcional de la columna, que está constituida por una vértebra superior, un disco y una vértebra inferior. Pero uno debe considerar que la unidad funcional también tiene las facetas articulares y los ligamentos interespinosos y superespinosos, porque a veces lo resumimos a dos. Y entender, desde el punto de vista de la fisiopatología, que el 70% o más de la carga está en la columna anterior y el resto en la columna posterior. Y un poco lo que es la constitución del disco, pues, para entender lo que es el cuerpo vertebral, lo que es el anillo fibroso externo y el anillo fibroso interno, y lo que es el núcleo pulposo, que está, por supuesto, constituido por una cantidad de células que ustedes conocen, que son importantes en el momento de aparecer el trastorno degenerativo, ¿no? Y otro aspecto que es importante considerar y es cómo varían las cargas sobre el disco de acuerdo a la posición en la cual se encuentra el individuo, bien sea en decúbito, bien sea de pie, sentado o cuando hace flexión del tronco. Ahí hay una variación de la carga que se establece sobre el disco. Igual acá, vemos cómo la carga sobre el disco de acuerdo a las edades. Y cómo de un núcleo o de un disco normal, fisiológicamente normal, ascienden una serie de factores que van a hacer que este disco pase o envejezca. Y aquí vamos a tener lo que es la edad, el envejecimiento, el trauma, los aspectos genéticos, metabólicos y biomecánicos que van a hacer que este disco sufra alguna degeneración, ¿no? Y obviamente en la degeneración temprana, que es lo que más vemos nosotros, que es lo que Mike decía que no es frecuente en el adulto mayor, es la migración del núcleo pulposo, o que a veces uno llama hernia de disco. Y al final de esto, la degeneración o todos los cambios degenerativos que van a ocurrir en esa unidad funcional. Fíjense acá, hay una secuencia de lo que puede o lo que podemos ver en la degeneración del disco, que va del bulging del disco hasta la extrusión con secuestro del disco o del núcleo pulposo. Igual acá. Entonces las variaciones, de acuerdo, así está en el platillo axial, si está en el plano axial o en el plano sagital. Si es anterior o posterior, entonces si es central, paracentral, foraminal y extraforaminal, porque de esto va a depender mucho la clínica que el paciente va a manifestar
para el momento de que uno lo evalúa. Y este es el clásico cuadro que todos conocemos de la evolución de la degeneración del disco intervertebral. Ahora, cuando uno tiene un paciente con degeneración del disco intervertebral, entonces hay una gama de posibilidades desde el punto de vista de tratamiento en lo que uno consideraría un escenario ideal. Y esto va, por supuesto, desde el alivio del dolor o el tratamiento conservador. Eso incluye obviamente la fisioterapia, la analgesia, las inyecciones para el dolor y lo que es la restitución con terapia molecular, terapia celular, factores de crecimiento o terapia genética. Y lo que es el tratamiento reconstructivo, que puede ser percutáneo, del disco o descompresión mecánica, o todas las cirugías intradiscales que conocemos, como la termoterapia y la radiofrecuencia. Y más adelante ya entonces tendríamos las técnicas de descompresión, cirugía de descompresión y cirugías de reemplazo total del disco. Y al final de todo esto, cuando todo esto pudiera fallar o no está considerado dentro de la cirugía, entonces ya lo que nos queda es la cirugía de fusión en estos pacientes. Más o menos aquí ustedes pudieran observar también una secuencia de esto, ¿verdad? Lo que es la herniación del disco, el tratamiento exclusivo para la hernia del disco cuando la clínica es básicamente una clínica radicular. En los casos en los cuales la sintomatología es más axial o discogénica, entonces el tratamiento es básicamente dirigido hacia el disco o hacia la inestabilidad que se produce en el disco. Y al final, cuando se establece la inestabilidad clínica e imagenológica, entonces el procedimiento ideal sigue siendo la fusión. Sin embargo, el problema de esto es que ninguna de estas cirugías, ninguno de estos tratamientos restablece lo que es la fisiología y la biomecánica normal de la unidad fisiológica, por ende de la columna. Decía el doctor Dami, todos lo recordamos, nosotros no curamos la enfermedad del disco, solamente hacemos algo para que el paciente mejore. Pero no existe la curación de la enfermedad del disco, porque es que a veces no sabemos si esto es una enfermedad o simplemente una evolución fisiológica del ser humano. Pero cuando se habla del disco y las propuestas del disco en cuanto a reparación, tenemos varias opciones que se han descrito hace mucho tiempo, que nosotros conocemos, y van desde los gel, la colocación de gel, y la sustitución del disco por la prótesis del núcleo, que como todos ustedes saben, en principio es una prótesis muy blanda, muy hidratada, pero que la historia y la evolución ha dicho o ha demostrado que ella endurece y produce un hundimiento sobre el platillo vertebral porque supera el módulo de elasticidad del cuerpo vertebral y más allá de mejoría no logró los resultados que se esperaban. Lo mismo ha pasado con los gel hidratantes y lo mismo con los espirales que se colocan en el disco como sustitución del disco, como técnica de reparación del disco, no de regeneración del disco. Entonces, en la enfermedad del disco, muy importante considerar el anillo fibroso. Es un tema que hay que siempre considerar. El daño del anillo fibroso, que es la región externa del disco intervertebral, resulta una condición indeseable que puede acelerar la degeneración del disco intervertebral causando dolor. O sea, esa lesión del anillo produce que el fenómeno de degeneración del disco se acelere. Y a pesar del intenso interés de la investigación, los intentos de regenerar el disco intervertebral han fracasado. ¿Por qué? Porque hasta ahora no han sido efectivos. Y básicamente eso tiene que ver con la presencia de una lesión del anillo fibroso. El fracaso de las estrategias para reparar el anillo fibroso ha sido un gran inconveniente para la regeneración del disco intervertebral, incluso para los reemplazos del núcleo. Es poco probable que funcionen mediadores regenerativos, como las células, los genes y las biomoléculas, y la colocación de un núcleo artificial en un anillo fibroso que esté lesionado. Los defectos del anillo fibroso cambian fuertemente las propiedades mecánicas del disco intervertebral y activan rutas catabólicas
que son responsables de acelerar la degeneración del disco intervertebral. Entonces, ha habido propuestas sobre lo que es la reparación del anillo fibroso como un primer paso para la regeneración del núcleo pulposo. Aquí hay algunas técnicas que nosotros conocimos a finales de los 90 y principios de los años 2000, como eran las técnicas de reparación del anillo fibroso. El INCLOS, que era suturar, una vez que se hacía la cirugía del disco, suturar ese orificio para darle contención al resto del disco. Eso se hacía de forma interna. También de forma externa, pero también se propusieron mallas que se colocaban dentro del disco, se pasaban por el orificio donde se hacía la cirugía o donde había la ruptura del anillo fibroso, y esa malla iba también a ser de contención para el anillo fibroso. Y además los dispositivos de interposición que también tenían como finalidad la reparación y la restitución del anillo fibroso. Aquí ustedes pueden ver todas estas estrategias que les acabo de mencionar, incluyendo en INCLUS, todas ellas, incluso la inyección de sustancias adhesivas y pues, el implante de polímeros, todas siguen siendo técnicas que aún siguen teniendo, primero algunas están en desarrollo clínico y algunas no tienen evidencia suficiente que permitan considerarlas como una técnica buena para la reparación del anillo fibroso. Hay estrategias también para la regeneración del anillo fibroso, y estas técnicas que están descritas tienen varios pasos que nosotros debemos considerar. Uno, ¿cuál es el método que nosotros estamos utilizando? Bien sean métodos de terapias basadas en las células, métodos de tratamiento de terapias basadas en biomoléculas o basadas en terapias genéticas. Este es el método. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que se aumente de alguna manera la población celular dentro del anillo fibroso, o que se estimule la producción de células de la matriz, o que haya un incremento de la velocidad de producción de la síntesis de la matriz. Y al final, lo que nosotros esperaríamos con este tipo de técnica es hacer detener y renovar la regeneración y el incremento del proceso de la regeneración. Y lo otro sería tratar de hacer el mejoramiento extracelular de la matriz, de la estructura de la matriz celular. Y restituir la composición de manera de tener una fusión mecánica ideal. Ahora, esta teoría o esta técnicas, propuestas, que son basadas en el uso de células, tienen dos mecanismos básicos por los cuales se produce. El primer mecanismo es la vía directa. Las células madres van a contribuir a la producción de la matriz extracelular y la del colágeno. Y el otro mecanismo secundario, o el segundo mecanismo, que es la inyección de células madres para estimular los componentes, principalmente las células, que esto produciría entonces de forma indirecta un incremento de la matriz celular. Igual acá, fíjense, en esta tabla también vuelven a mencionar todas estas técnicas que yo les estoy hablando ahorita, pero si se dan cuenta, siguen siendo procedimientos que aún están en etapas de laboratorio. Víctor, se te fue el sonido. Víctor. Se fue el sonido.